Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Comenzamos semana lunes 18 de septiembre, después de la ola de manifestaciones este fin de semana exigiendo justicia en el caso de María Fernanda Castilla, que como usted sabe le hemos dado cobertura puntual en señal informativa en Canal 44. Como usted sabe, fue asesinada en el estado de Puebla después de haber sido raptada por un chofer de la compañía Cabify. Prácticamente duró 8 días hasta que su cuerpo fue encontrado el 15 de septiembre, el viernes 15 de septiembre. Y luego de este hecho, no solo se pone sobre la palestra pública y sobre el centro del debate lo que significan los feminicidios en un país que hay que recordar que cada día se cometen 5 feminicidios en promedio, sino que también coloca sobre el centro del debate público la regulación que hay sobre las famosas empresas de redes de transporte, en donde Uber es la más importante, pero también hay otros jugadores más pequeños del mercado, pero importantes, como Cabify y CityDrive. En el caso de Jalisco, la empresa Uber impugnó la legislación estatal que se aprobó en Jalisco hace algunos meses por el Congreso del Estado, y esto ha llevado a todo un debate público. Lo hizo la Secretaría de Movilidad y también los diputados están tomando carta en el asunto para ver cómo le hacemos para ofrecer más seguridad a los usuarios que utilizan estas empresas de redes de transporte. Y para hablar de este tema, saludo al diputado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo, que hoy presentó una serie de propuestas relacionadas con este tema. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Con mucho gusto saludarte. Oye, platícame qué presentaron hace algunas horas, y también que me des tu opinión sobre las tácticas dilatorias jurídicas que ha utilizado Uber para que la legislación no entre en vigor. Bueno, lo primero que dejamos claro es que para nosotros es una irresponsabilidad que ante la ola de violencia y la situación de violencia que viven las mujeres todos los días, la recomendación del gobierno del Estado, de la Fiscalía, sea pues pedirle a las personas que no utilicen las plataformas. Nos parece que en un momento en donde pues no tenemos certeza ni siquiera de los taxis, no tenemos certeza de que en el transporte público pues sí siguen sucediendo situaciones de acoso todos los días, pues recomendar esto y pensar que esto soluciona algo nos parece irresponsable. Lo que nosotros más bien creemos es que tanto el gobierno del Estado como el Congreso debemos de buscar la manera de hacer entrar en cintura a empresas como Uber, que tienen un amparo jurídico. Nosotros presentamos hoy una iniciativa para poder hacer más estrictas las medidas que tienen estas empresas en 3 temas. Primero, en la contratación de sus choferes. Lo que creemos es que desde la ley quede muy claro los filtros que se necesitan para ser un chofer de transporte público, un chofer de taxi, un chofer de Uber, y queremos que se integre un solo padrón de conductores del transporte público con filtros estrictos que nos asegure que las personas que van a tener vidas de ciudadanos y ciudadanas sean personas aptas para ello, con toda la posibilidad de que haya certeza de quiénes son y en dónde se encuentran. Segundo, un protocolo de seguridad en materia de los trayectos de los usuarios, específicamente para las mujeres en el transporte. Una de las propuestas que estamos presentando es que cuando una usuaria o un usuario lo deseen, puedan solicitar que se dé una confirmación del trayecto y del fin del viaje para que la empresa tenga la seguridad de que se completó el viaje de manera correcta, un botón de pánico en las propias aplicaciones de los celulares, y evidentemente creemos que la empresa se debe ser responsable en materia civil del trayecto y la seguridad de los usuarios, y no lavarse las manos simplemente diciendo que es a cargo de un tercero. Esas son las 3 cosas que estamos impulsando vía nuestra iniciativa, pero sobre todo hacer un llamado al gobierno del Estado a que haya una mejor voluntad y más habilidad para combatir el amparo que hoy tiene a Uber pues en la oscuridad, sin permitirnos conocer el padrón de sus conductores, sin permitirnos que se le aplique la ley que ya fue pues aprobada en el Congreso, que fue celebrada incluso por ellos mismos y que hoy en día se niegan a aplicar en su plataforma. Estos puntos, diputado, no vienen en la legislación que se aprobó, es decir, ¿se tendrán que integrar como adhesiones a la legislación o son, es decir, no fueron contemplados en el debate inicial sobre la legislación de las empresas de redes de transporte? Sí está, de manera enunciada en la ley se encuentran los requisitos que debe tener una persona para ser conductor. Le ponemos, por ejemplo, un tipo de licencia especial, le ponemos que cumplan con ciertas características. Sin embargo, pues esto no ha sucedido. Mucho del detalle de esto ha quedado pues de manera no tan clara en el reglamento, y creemos que le daría mayor fuerza integrarlo en la ley.
Lo que ha quedado también a deber es el tema de los conductores, del padrón de conductores de transporte, que si bien hay la obligación que tienen las empresas de registrarse, pues esto no ha sucedido. Y lo que queremos es que ya no haya un registro de plataformas, un registro de taxis, un registro de camiones, sino que haya un solo padrón de conductores del transporte público que nos garantice que las personas que estén ahí son aptas para prestar un servicio de transporte y pueden garantizarle a las personas la seguridad. El problema es que el amparo de Uber es frente a algunos de los artículos del reglamento, y esto pues ha hecho ha cometido una parálisis la Secretaría de Movilidad, y parece que no hay mucha voluntad de hacerles cumplir la ley, y nosotros creemos que es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que de los cerca de 30,000 vehículos de plataformas que existen en nuestro estado, pues cerca de 27,000 son de Uber. Entonces estamos hablando de que la mayor cantidad de ellos están caminando en las calles, subiendo gente sin regularse, sin atender las disposiciones de ley. Muchas personas nos dicen que tal vez nos faltó desde la ley contemplar algunas cosas, ahí están, el tema es que no se están aplicando, y lo decimos con toda la disposición. Queremos colaborar, ayudar a que esto se aplique. Entendemos que hay un amparo, pero creemos que hay formas pues mucho más con mayor voluntad de combatir este amparo y de hacer que las empresas de redes de transporte todas se sometan a una regulación que le permita a la gente tener más seguridad. Ahora, ¿te parece, por lo que te entiendo, diputado, que el gobierno del estado ha sido tímido a la hora de enfrentar el amparo en términos jurídicos? Sí, sin duda. El primer mal paso, a mi parecer, del gobierno del estado fue esperar 1 año y medio después de la aprobación de la ley para empezar a integrar el registro de padrón de conductores. El esperarse tanto tiempo provocó que la incertidumbre y algunos de las declaraciones de algunos funcionarios hiciera a una de estas empresas buscar las alternativas jurídicas para no hacer cumplir esta ley o para ampararse frente al posible abuso que se pudiera cometer desde el reglamento de movilidad, y eso hoy nos tiene en un estado complicado frente a una de las empresas más grandes de transporte. Entonces, desde ahí hubo primeros malos pasos. Después, con el amparo, creo que pues siempre hay posibilidades de todavía buscar mayores herramientas para combatirlo, y me parece que se ha quedado corto la Secretaría de Movilidad en el combate a este amparo. Entonces, queremos ayudar, queremos cooperar, creemos que es un tema que supera cualquier interés político, cualquier interés personal, y queremos que se busque una solución. Por eso estamos proponiendo endurecer las medidas, pero a la vez diciendo muy claramente que si no se combate de forma frontal este amparo, pues de nada sirve cambiar la ley si hay una de las empresas que no se atreve a cumplirla. Y ahí también es importante lo que nos señala a través de Twitter, diputado, nos señala Osvaldo Gutiérrez. Es importante aprobar la figura de la responsabilidad penal también para las empresas, es decir, cuál es la responsabilidad de las empresas y que no solo se laven las manos diciendo que son simples intermediarios entre conductores y usuarios, cuando en realidad tienen un papel mucho más importante que eso. Sí, nosotros estamos explorando de entrada, creemos que tienen que ser responsables desde el Código Civil. Nos parece que en el tema penal es un poco más complicado y de nada serviría, insisto, aprobar una responsabilidad penal en la cual en 10 minutos puedan obtener un amparo. Creemos que tanto el fiscal, incluso de Puebla, lo dejó muy claro, es difícil hacer responsable a una empresa del comportamiento de una de las personas que prestan el servicio. Responsable penalmente, es una responsabilidad personal, digamos, pero sí se puede pues hacer una responsabilidad civil que les pegue en donde más les duele, en el tema económico, administrativo, para que tengan sanciones y no sea una simple pues condolencia en Twitter las que manden, sino que realmente tengamos a empresas comprometidas en garantizar los buenos trayectos. Creo que todas las personas que utilizan estas plataformas han visto cómo ha decaído el servicio, han visto cómo de sentirse seguros a través de estas plataformas. Cada día hay más casos de personas que se dicen acosadas, que se dicen violentadas en este tipo de plataformas, y creo que esa es una responsabilidad importante que tienen las empresas de flexibilizar sus filtros y sus candados, y eso tiene, yo creo que a muchísima gente desconfiando también de ellas. Sí, y es que uno de los artículos que impugna precisamente la empresa, que impugna Uber, es el registro de choferes. Es decir, ellos no quieren que sus choferes queden registrados ante organismos públicos. Ellos quieren que sea simplemente un registro privado, cosa que también no ayuda a garantizar o a dotar de certidumbre al usuario, ¿no? Sí, creo que hoy más que nunca queda claro que las personas que presten este servicio necesitan estar en un documento público
que pueda ser accesible por cualquier persona, que pueda investigarse, que pueda dársele seguimiento, porque en un principio creo que algunos creímos que las empresas iban a tener buenos controles internos. Hoy nos damos cuenta que no son así. Creo que muchas personas hemos visto cómo se ofertan ya los permisos para ser chofer de Uber por cualquier cantidad de dinero en el centro de la ciudad y te los entregan el mismo día, y eso no es lo que se busca de estas empresas. Entonces, este padrón tiene que ser público, tiene que estar al mismo nivel de las personas que prestan el servicio de taxis o de camiones, y debe de tener todos los filtros necesarios para que una persona que esté allí tenga la certeza de que puede dar un buen servicio, que es apta para ello, que tiene buenos antecedentes, que tiene pues la capacidad psicológica de prestar este servicio y la habilidad también para hacerlo. Entonces, ya hay países en donde se está llevando juicios directos contra la empresa por accidentes de tránsito, por situaciones de violencia hacia la empresa misma, y creemos que en México la empresa se debe hacer responsable de la seguridad de sus usuarios en el trayecto también. En específico, insisto, un protocolo de seguridad para las mujeres en el transporte, y también hacer muy claro la mención de que no es un problema específico de las plataformas. La violencia contra las mujeres se vive de manera transversal en distintos sectores, en todas las formas de transporte público, y combatirlo pues sí requiere mayor fuerza del Estado y no solamente pues decir que no usen estas plataformas. Nos parece que esa declaración fue irresponsable y que más bien hay que buscar soluciones de fondo para un tema tan complicado. Y creo que, incluso el fiscal, desde mi punto de vista, ya lo está viendo, que se equivocó, porque pues sí, sería muy sencillo decir, bueno, si te asaltan en una colonia, pues no vayas a esa colonia. Si hay problemas en un parque, pues no salgas al parque. Y me parece que eso no nos llevaría prácticamente a ningún lado. Pero lo paradójico de esto, diputado, es que estas plataformas surgieron también como respuesta a los problemas de inseguridad con los taxis tradicionales. Y mira, ya se están contaminando de ese tipo de procesos, ¿no? Sí, que creo que lo hemos compartido en estos espacios. Pensábamos que esto iba a obligar a que los taxis mejoraran sus niveles de seguridad y de calidad en el servicio, y parece que más bien lo que pasó fue que las plataformas buscaron disminuir sus niveles de seguridad y calidad y se están equiparando al servicio de los taxis, que es justamente lo que estamos tratando de mejorar. Entonces, la raíz de esto para nosotros es muy clara, y es, si se estuviera aplicando la ley de movilidad como se aprobó, tendríamos resultados muy distintos. Tendríamos vehículos que la máxima antigüedad permitida serían 5 años, tendríamos choferes con un registro público, tendríamos seguros de vida y de gastos para los usuarios. Creo que eso es lo que está faltando, y en eso queremos enfocar nuestros energías. ¿Y qué te digo del impuesto? Porque tú hiciste alguna vez un corte de cuánto no se había pagado en impuesto. Me imagino que eso ya se triplicó. Sí, estaríamos cerca de los 300 millones de pesos que se pudieran haber recaudado de estas empresas. Ha incrementado exponencialmente el número de vehículos que están prestando el servicio en los viajes, y seguimos sin recaudar este fondo que nos pudiera servir para resolver algunos problemas de movilidad, incluso también para mejorar la seguridad en el transporte. Bueno, también es un llamado a la Secretaría, porque creo que nadie que vaya en una plataforma, en un Uber, en un taxi, en un camión, se ha topado con policías viales que estén verificando la seguridad o la calidad del servicio. Y esto es porque falta la policía vial del transporte público, que ya se había anunciado y que es necesaria para que pues, no solamente los policías viales sirvan para ordenar el tráfico, sino que también sirvan para verificar que el transporte público está prestando un buen servicio. Y eso es lo que también estamos pidiendo a la Secretaría. Esperamos que haya colaboración, que haya trabajo conjunto y que lleguemos pronto a resultados, porque creo que cada vez están más cerca de suceder estos casos en nuestra ciudad, alrededor nuestro, y eso es lamentable. Diputado Hermosillo, gracias por tomar la llamada. Al contrario, buenas noches. Pues el limbo jurídico, lamentablemente la empresa Uber desde el principio primero negoció la legislación, le parecía adecuada, incluso participaron en las mesas con los diputados para después, acto seguido, impugnar la legislación ante tribunales federales. Creo que esto terminará en la Suprema Corte de Justicia, que decidirá quién tiene razón, si Uber alegando el no registro, el no impuesto y todo lo demás, o el gobierno del estado en la regulación. Hay un caso en particular que fue Yucatán hace algunas semanas, y la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al gobierno de esa entidad. Vamos al corte. Al regresar platicamos con 2 integrantes ya nombrados de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo les pareció el proceso? ¿Qué piensan de las polémicas que se han desatado? Y más adelante también tendremos unos minutos con Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, para hablar sobre la nueva estrategia de seguridad.
Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Recuerdo formas de comunicación, @canal 44 TV o a mi cuenta personal, @ftousain, si me quieres mandar un mensaje directo para leerlo esta noche en Perspectivas. Leemos algunos comentarios. Nos dice Anel, mal siempre resuelven con no usen taxis, camión, Uber, porque no está nada regularizado. Entonces, ¿en qué se mueve la gente con relación a la declaración del fiscal en este tema? Daniel Carlos, un verdadero oportunismo político cuando los taxis son propiedad del gobierno con tarifas insultantes sin opción al usuario, deplorable. Ahí están algunos de los comentarios. Francisco Javier Silva, cualquier taxista en cualquier tipo de servicio puede ser una persona con problemas y no hay normatividad para prevenir tal situación. Gracias por los comentarios. También a través de Twitter nos dan algunos puntos clave de lo que significa la regulación en Uber. Gracias Osvaldo Gutiérrez, que nos dice que en Europa ya existe la idea de que la empresa es responsable solidario de los conductores y de los usuarios para favorecer, pues digamos, la resolución de este tipo de conflictos cuando hay algún problema entre conductores y usuarios. Hoy platicamos de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Le dimos puntual seguimiento en Perspectivas. El Congreso eligió a 9 integrantes de la Comisión de Selección. 5 provienen de la academia, de las universidades más importantes de nuestra entidad, y 4 provienen de organizaciones sociales o de grupos empresariales que también promovieron a candidatos. Al final, 9 integrantes. Creo que la recepción en términos generales ha sido positiva de la decisión del Congreso, aunque como siempre, y para eso es el periodismo, también le tenemos que entrar a los granitos que dejó también esta decisión. Saludamos a Roberto Arias, el secretario del Colegio de Jalisco. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu espacio, gracias, como siempre. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Muy agradecido. Luego, Ernesto Quintero, director administrativo de la UTEG. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañen. Oye, platícanos cómo vieron el proceso en general, la participación, las entrevistas, si vieron a los diputados muy participativos o no, también cuando les tocó por ahí desfilar en el Congreso. ¿Quién quiere empezar? Roberto, Raúl. Bien, a mí me tocó ser el primero que tuvo comparecencia ante los diputados. Una participación nutrida. Se inscribieron 51, pero me queda claro que pudieron haberse inscrito más de 200 personas, sí, sin ningún problema. Sí, estuvieron atentos los diputados ante las puestas de nuestro dicho, lo que estábamos buscando, qué es lo que estábamos aportando, y fue una sesión, supongo que para los diputados muy pesada. Para nosotros fue muy dinámico y fue muy agradable estar conociéndonos en la antesala de este evento. ¿Qué te preguntaron los diputados o hiciste una exposición de motivos? La convocatoria decía que nosotros teníamos que plantear por qué queríamos pertenecer a la comisión. Okay. Y como tal, me presenté, les di cuáles eran mis motivos para quererme integrar a esta comisión de selección. Al término de mi comparecencia, no hubo preguntas. Creo que todo quedó claro. Todo quedó claro. Espero yo que sí. Roberto Arias. Sí, así es. Pues la verdad es que muy entusiasmado con este asunto. Quiero decirte, les confieso que yo vengo de remontar mi propio escepticismo sobre el asunto del combate a la corrupción. Ah, mira. Me parece hoy que es un aspecto que hay que cuidar. O sea, tuvimos la experiencia en el Colegio de Jalisco de darle seguimiento puntual al proceso a través de una iniciativa académica, pues un seminario internacional que organizamos ahí, y tuvimos posibilidad de interactuar, y paulatinamente pues me fue quedando un poco el asunto clave que tiene actualmente la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se incrusta el estatal de Jalisco, y que tiene que ver con el asunto de que no es una iniciativa presidencial, no es una dádiva. O sea, es algo que se gana, que se ha ganado, se ha venido ganando y que hay que cuidar. Entonces, por eso digo que es un poco, vengo desde mi posición de académico escéptico, ¿no?, de los procesos políticos, pues remontando mi propio escepticismo y decir, esto hay que cuidarlo. Y pues particularmente el proceso de Jalisco, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la estrategia que yo seguí, porque efectivamente nos planteaban 10 minutos nada más de intervención y teníamos que agotar la autopresentación, ¿no? Explicar un poco la motivación y luego un poco decir qué ofrecemos a Jalisco, ¿no? Un fraseo ahí medio, en la convocatoria venía ahí un poco ese fraseo.
Le dije, bueno, miren, a mí ya me conocen, ¿no? Ya expuse mis motivos y, bueno, yo quiero decir lo que ofrezco a Jalisco. Y ahí está mi trayectoria, ¿no? Y ahí está mi trayectoria. Eso es importante, ¿no? Para entonces, bueno, ese es un poco el asunto, ¿no? Que yo dije, bueno, yo me ofrezco, señor, estoy siendo postulado por el Colegio de Jalisco, ¿no? Pero pues yo me vengo a presentar como Roberto Arias, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Para ofrecer esto. He hecho esto en mi última trayectoria profesional en el Colegio de Jalisco. Hemos apostado a una política de transparencia, ¿no? En fin, hemos apostado a abrir, digamos, el proceso, a pesar de ser una asociación civil, ¿no? Estamos entrándole en esta lógica, conscientes de que recibimos fondos públicos y que hay que vigilarlos. Entonces estamos un poco como poniendo esa apuesta. Y pues la verdad es que en mi caso tampoco hubo preguntas, ¿no? Y pues me dice la presidenta, dice, efectivamente usted es un personaje muy conocido, entonces por lo pronto no hay preguntas. Entonces ¿no? dije, muy bien, muchas gracias. Si bajo esa lógica van a hacer su trabajo, bueno. Entonces dije, bueno, está muy bien, pues yo ya expuse los elementos. Ahora, Roberto, me interesa saber, gente con prestigio, gente que le toca estar en centros académicos, ¿cómo decidieron confiar o por qué decidieron confiar en los diputados en este proceso? Porque yo me imagino que también uno piensa, oye, si de pronto pues soy un poquito carne de cañón para acuerdos que están detrás o al final se reparten por cuotas, ¿por qué decidiste ingresar? ¿Te convenció a alguien o dijiste, en este caso los diputados sí van a tomar una decisión adecuada? Bueno, no le aposté a la decisión. Yo soy el primer sorprendido en haber quedado en la comisión. Francamente, digo, la apuesta de los 51 destacados ciudadanos que se inscribieron, pues ahí claramente, digo, ahí los rectores, ¿no? Llevaban mano de alguna manera, sí. ¿No? Digo, al menos los trascendidos. Bueno, en el caso de Coljal no estuvo el rector, ¿eh? Bueno, no. El presidente. No, digo, exacto. Digo, y bueno, dije, bueno, un poco la institución, yo le dije, bueno, a lo mejor apuestan un poco a la pluralidad institucional, ¿no? Más allá de las grandes universidades, la Universidad de Guadalajara, el ITES o la UNIVA. Pues dije, a lo mejor ahí me se cuela el Colegio de Jalisco, ¿no? Es un poco el tema de la expectativa, ¿no? No, yo no le aposté un poco al tema del resultado, sino más bien como a este convencimiento de que el asunto del combate a la corrupción hoy por hoy es una batalla que se está dando desde las frentes ciudadanos no gubernamentales, ¿no? Y que hay que cuidar, pues. Es decir, hay que incluirse sin tener ninguna garantía de quedar, ¿no? Tal cual. Raúl. Sí, efectivamente. Yo sí aplaudo esta convocatoria que emitió el Congreso. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se hubiera designado entre ellos mismos una comisión. Sin embargo, la convocatoria decía claramente que fueran ciudadanos que no tuvieran trayectoria, antecedentes políticos, de puestos políticos. Por supuesto que sí lo aplaudo. ¿Por qué? Porque esto evidencia, hay muchas cosas que criticar. Hubo más de alguno que sí tenía puesto, ¿eh? Claro que sí. Y que lo dejaron registrarse, pero bueno. Hay muchas cosas que criticar, muchas áreas de oportunidad, pero sin embargo, la intención que tiene el Congreso es totalmente plausible. El fijarse en abrirse a la ciudadanía, a que una persona como yo, el doctor es una figura muy conocido. Yo no, yo estoy al interior de la academia, mi puesto es más hacia el interior de la institución y que se me haya tomado en cuenta, pues si el doctor está sorprendido, yo estoy aún más, porque a mí me propone... ¿No te dijeron nada, ni llegaron algún diputado y te dijo? Porque sorprendió, y te lo voy a decir sinceramente, Raúl, sorprendió que fueran UTEG y la Universidad Enrique Díaz de León y que quedaran fuera ITESO y UNIVA. En eso, sobre todo por lo que ya decía Roberto, que se especuló previamente en los días antes de la designación del jueves pasado, que parecía muy claro, ¿no? UDG, UP, ITESO, UNIVA y tal vez Coljal o algún otro, ¿no? Pero no sé, ¿se te acercaron a algo? ¿Te preguntaron algo? Yo no tuve contacto con nadie. Con nadie. A mí mi señor rector me propone, me dice, vamos a ir, y yo le digo, yo encantado de la vida, me leo la convocatoria y preparo mi discurso. Y entonces, en ese sentido, mi discurso va hacia eso, hacia el papel que estamos emprendiendo en este momento, los nueve que estamos en la comisión, para iniciar este proceso que vamos a trabajar, se va a establecer. Y como lo dije en su momento en mi discurso, que espero que nuestros hijos en un futuro vean esto como una acción de héroes que se aventaron a trabajar en esto. ¿Crees, Roberto, que la ausencia de UNIVA e ITESO le quita credibilidad a la comisión? Yo creo que no. Yo creo que no. Mal que bien,
se saca un buen resultado. Al día siguiente prácticamente, si no es que el mismo día, al día siguiente recibo un comunicado de ITESO en donde expresa su total satisfacción por el resultado, y me parece que eso te indica mucho de que si bien ellos no le apostaron tampoco al resultado de que quede el ITESO representado, le está apostando a precisamente construir un proceso que genere credibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que no, el ITESO está presente y seguirá estando presente pues, en el proceso, pues, y creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente abiertos a escuchar todas las voces, pues, ¿no? Porque además hay una cuestión que yo me pongo a pensar, en realidad, la postulación no quiere decir que nosotros, no es un asunto de representación. No, sí, eso es cierto, esa es una buena observación. Sí. No es Estamos muy acostumbrados a ese tipo de órganos, ¿no? Que es la parte sindical, la parte digo, yo agradezco a mi institución que me haya postulado, ¿no? Como venían recomendados por una pero eso no me limita a que yo tengo que portar una voz institucional. Como yo te digo, yo me presenté como Roberto Arias, pues, ¿no? Sí, que otra cosa es que una parte de la convocatoria era que te respaldara o una universidad o una organización de la sociedad civil, sea empresarial o de otros temas, sí, ¿no? exacto. Ahora, en ese mismo lado, Raúl, a mí me pareció en general del proceso que quienes querían integrar esa comisión, los 51 que quedaron, creo que compitieron de forma muy leal entre ellos. Me parece que no hubo como en otro tipo de convocatorias o designaciones en donde vemos golpes por abajo del escritorio, donde vemos trascendidos, donde vemos denostaciones. Me parece que la polémica fue ya después con los 9 nombres, que es obvio, tenía que haber polémica siempre, quién está, quién no está. Sí, por supuesto. Pero me parece que en el proceso todos de alguna forma compitieron de forma equilibrada y sin ningún problema entre ustedes. Las comparecencias fueron presentarnos. Y en ningún momento hubo desacreditaciones. No. Entonces, sí, cualquiera que hubiera sido el resultado, siempre tenemos este afán de, por supuesto, defender lo que hubiéramos querido que fuera. Y como lo dice el doctor, no veníamos representando una institución. La institución nos nombra, nos postula y vamos hablando a título personal. Yo no me presenté como miembro de Universidad Tecnológica de Guadalajara. Obviamente formo parte de la institución y la institución me sí, pero postula. Tu presencia ahí no tendrá que ver con lo que se define en tu institución, sino con tus posiciones personales. ¿No? ¿Qué puedo yo aportar a la comisión? Esa fue la comparecencia. Vamos al corte. Al regreso seguimos platicando con Raúl Ernesto Quintero y Roberto Arias de la Mora, que son ya integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, y hablamos del segundo paso, cómo van a empezar a sesionar, cuál es su idea de corrupción, cómo elegir a un comité de participación social adecuado y con credibilidad. Regresamos a Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo platicando con Roberto Arias, con Raúl Ernesto Quintero. Los dos son integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Que de pronto, Roberto, Raúl, hay que explicar otra vez qué es la Comisión de Selección y un poquito ir de forma didáctica explicando qué es el sistema, porque hay tantos nuevos comités, comisiones que se eligen, nuevos puestos, que de pronto la ciudadanía se puede perder. No sé, Roberto, si nos puedes ayudar a explicar qué es la comisión. Debo decirte que ese es el primer desafío al cual me enfrenté. Sí, ¿no? O sea, he recibido infinidad de llamadas, palabras de apoyo, en fin. Pero algo que me llamó la atención, particularmente de familiares, que me dicen, oye, ¿y tú no corres peligro? Te vas a meter con corruptos, decía. Sí, ¿no? es que vas a combatir la corrupción. Entonces, desde ahí me cae en cuenta del nivel de desinformación social que hay sobre el asunto, y entonces me parece que el primer enorme desafío que tenemos los 9 es comunicar adecuadamente los alcances de la comisión y el aporte que está haciendo, ¿no? Y creo que en ese sentido, por lo que he podido sondear por la prensa de otras entidades federativas, me parece que al menos por el resultado y por el proceso, simplemente el que se hayan postulado 51 ciudadanos destacados de muy buen nivel
¿no? Y de ahí se haya sacado a 9, ya marca. Es el estado con más participación. Marca y creo que de alguna u otra manera lo que estamos haciendo desde Jalisco es que los reflectores nacionales en el tema de combate a la corrupción efectivamente se centren en Jalisco. Y en ese sentido me parece que tenemos una enorme responsabilidad tuyo de cuidar el proceso lo más posible, ¿no? Por eso digo que en ese sentido me parece que sí hay que explicarle a la gente cuál es nuestro papel. Nosotros hasta donde vamos a incidir, digamos, es en el, como yo lo expresé en mi comparecencia, es en el corazón del sistema. Es elegir ciudadanos buenos que tenemos que sacar, ¿no? En un proceso transparente, claro. Creo que ya tenemos un extraordinario referente a nivel nacional, sí, ¿no? O sea, que es el proceso nacional, que está, ¿no? Claro. Que puede haber cosas que se pueden ajustar. Tenemos también una enorme ventaja en Jalisco, que por lo menos tenemos a un miembro de la Comisión Nacional, que es jalisciense. Alfonso Hernández, ¿no? No, de Cintia. Ah, bueno, Cintia de la Comisión de Selección. Sí. Y en el Comité de Participación Ciudadana, sí, Alfonso Hernández. Entonces, claro. Desde ahí creo que Jalisco está marcando una marca clara, o sea, está elevando la discusión, y en ese sentido pues, tenemos la enorme responsabilidad de mantener ese proceso a un muy buen nivel. ¿Qué va a hacer la comisión? Un poco explicando, ¿qué va a hacer la comisión? Nosotros somos electos fundamentalmente para 3 años, ¿sí? Nuestra primera gran responsabilidad y el reto formidable que tenemos es que antes de que termine que concluya el año, estaba yo viendo calendarios, está ya apretado y ya vamos un poquito tarde, mi apreciación, ya vamos un poquito tarde, pero necesitamos hacer una convocatoria suficientemente amplia, como dice el mandato, abierta, ¿no?, a la ciudadanía para elegir a 5 ciudadanos. Esos 5 ciudadanos, que será el primer comité de participación, que en el caso de Jalisco se le puso el apellido social para evitar el tema, digamos, de la vinculación política. Otro democrático. Sí, a nivel nacional es ciudadano, ¿no? Aquí se le puso social, pero bueno, tiene las mismas características, sí. Es una copia básicamente del modelo nacional. Con esta cuestión de que elegiremos ciudadanos por 1 año, por 2 años, por 3 años, para que se dé este escalonamiento y este proceso. De tal manera que nosotros estamos ahora eligiendo 5 y el próximo año estaremos eligiendo a 1, ¿no? Que digamos, y así sucesivamente, ¿no? Y por lo menos tenemos 3 procesos, 3 convocatorias que cuidar. Me parece que las siguientes tendremos más tiempo, pero ahorita el proceso clave, fundamental, es sacar antes del 2018, porque el calendario está muy preciso. Entonces es un desafío fundamental. Por eso decía que nuestro desafío es comunicar muy bien a la gente lo que estamos haciendo. Raúl. Este comité de participación que tendremos la encomienda de elegir viene a ser el órgano muy específico y sensible de nuestro actuar. La convocatoria tiene que ser amplia, tiene que ser abierta. Tenemos que identificar de todos los postulantes a 5 que se quieran integrar y que por supuesto uno de ellos va a irse al comité de coordinación, ¿sí, verdad? El presidente. Al presidente se va a ir para allá. Entonces, o presidenta del comité de participación le tocaría coordinar el consejo, ¿no? este consejo. Es que entonces, los 5 van a presidir. Por eso te digo que tenemos que sacar un mapa, porque sí, claro, si no, nos revolvemos. Y como lo dice el doctor, lo dice bien, el tiempo ya está encima. Estamos, ya tendremos que empezar a las agendas, a organizarnos y a elaborar nuestro cronograma de actividades, cómo se va a hacer la convocatoria, cuáles van a ser los perfiles que se están buscando también. Hay que y de forma, Raúl, considero, de forma muy transparente, sobre todo, hacer públicos los criterios que van a utilizar para la selección. Exacto. Porque, por ejemplo, en el caso del Nacional, creo que la comisión de selección fue muy clara, incluso al tener ya un libro blanco, que creo que es una forma muy interesante de revisar los debates y ver exactamente cuáles fueron los criterios, pero aún así hubo polémica en algunos nombramientos. Por ejemplo, recuerdo el de Mariclera Costa,
que se decía que por qué había quedado María Clara Costa cuando no tenía el puntaje necesario, cuando en realidad pues había sido esta ponderación de género que terminó haciendo la comisión de selección. Es decir, me parece que los criterios son muy importantes para legitimar el proceso y que tenga credibilidad la comisión, ¿no? Sí, aquí todo tiene que ser transparente, incluso hasta la revisión de los propios expedientes que se reciban tiene que ser completamente transparente y a la luz de todo. Las comparecencias incluso tienen que ser también totalmente transparentes. Nuestro propio actuar, para que precisamente no haya lugar a duda de a quienes se designan, tiene que estar todo el tiempo a la luz de todos. Roberto, un actor político me comentó hace algunas semanas, yo le preguntaba, oye, ¿van a buscar integrarse en la comisión de selección? Y me decía, no, la comisión de selección, pues no, en realidad nada más es momentánea. Y a nosotros nos interesa el comité de participación, ese va a tener decisiones importantes. No tienes, de alguna forma no te preocupa que algunos intereses políticos, partidistas, busquen registrar a mucha gente, impulsar a mucha gente y de pronto complicar que ustedes nombren un comité de participación mucho más independiente y ciudadanizado? Mira, no me preocupa. La verdad es que no me preocupa. Sí lo espero, por supuesto. Y estoy contando con que, yo estoy contando con que se van a inscribir bastantes, ¿no? Porque sí, has pagado, hay que decir, esta comisión de selección sí, claro, es honorífica. Sí, claro. ¿No? Y ahí me parece que es exactamente el tema que tenemos que cuidar, ¿no? Porque más allá de la relación de amistad, del vínculo partidista, el asunto, ¿sí? El asunto también está en que no puede ser cualquier, y lo voy a expresar así, cualquier ciudadano que no sepa nada de esto. No. O sea, tiene que ser alguien que ya haya marcado una trayectoria. Sí. ¿No? O sea, que haya generado, que haya evidencia fehaciente de una trayectoria clara, puntual, ¿no? Entonces, sí, claro, los partidos políticos pueden postular a la gente que sea. Pues, pero si no reúnen los criterios. Nosotros definiremos los criterios desde esta lógica, desde esta otra lógica de experiencia probada, ¿no? De probidad, ¿no? En el desempeño. O sea, eso es lo que vamos a tratar de cuidar en el proceso y en las discusiones. Y como bien lo plantean, me parece que en ese sentido, si dejamos claro el proceso, ¿no? Con este libro blanco, ¿no? Yo creo que hay que apostarle también a hacer eso. No, decir, entonces ahí decir los criterios. ¿Por qué estoy votando por fulano y por qué estoy votando por sutano? Sí. Pues ahí un poco ese riesgo, que es latente, por supuesto, y está presente, y con eso hay que jugar. Pero pues esa es la apuesta, pues, ¿no? Pero yo creo que se va a desvanecer. Se desvanece, porque pues ¿con qué criterio? Cuando tú ves los argumentos en el libro blanco que dice, pues ellos ponderaron esto y esto no. Sí, claro. Y más porque la propia ley les exigía atender el criterio de paridad. Pero después un medio de comunicación, en este caso el Universal, utilizó esa información. Sí. Creo que lo tergiversó un poquito. Sí, es que hay un debate ahí sobre el asunto que la cuota de género luego va en detrimento de la competencia y que hay que provocar la competencia, ¿no? Sí, pero si la ley te mandata que tienes que atender a la paridad, pues sí, tuvieron ahí que ponderar ese tema en específico, ¿no? Pues es un elemento ponderar. Ahí está claro para el comité, Raúl, dos elementos, ¿no? Ya los mencionaba el doctor, que es uno, sí, por supuesto, el prestigio, que sea gente reconocida socialmente en este comité de participación, pero también lo técnico, es decir, que sepan de rendición de cuentas, que sepan de combate a la corrupción, que sepan de instituciones, de construcción institucional, porque es el primer paso para un sistema de estas características. No es nada más que sean conocidos, a eso me refiero, porque creo que en el caso de esta comisión, lo que pesó más es que fueran gente con un cargo importante en términos públicos y que sean reconocidos socialmente, ¿no? Pero creo que en el comité cambian un poquito los criterios, ¿no? Y qué bueno que haya mucha participación y qué bueno que haya muchas personas que les interese inscribirse, porque en ese sentido habrá mucho más de dónde tomar, ¿sí? No estaremos restringidos a un pequeño grupo en donde, bueno, pues tenemos que elegir 5 de los 15 que están aquí con nosotros. Y qué bueno que hay muchos. Es decir, sí, a lo que yo me refería más bien es que traten de a través del registro, pues un poquito dificultarles a ustedes el trabajo. Sí, va a quererse... Con gente que tiene conocimiento técnico, pero que tiene muchas ligas políticas.
Y eso creo que sería una pésima señal, que sea un comité de participación, sí técnicamente fuerte, pero sin independencia. Hay 9 personas que tienen diferentes perspectivas, que tienen diferentes formaciones, perfiles completamente diferentes, pero un solo objetivo. Y entonces ahí viene aquí el tema clave es que somos un órgano colegiado. Sí, cierto. Sí. Entonces, los argumentos los vamos a tener que poner sobre la mesa, ¿no? Y discusiones. Y los tendremos que discutir. Y aparte creo que algo positivo de la comisión es su pluralidad. Totalmente. O sea, porque ahí sí ves diferencias, no solo en trayectoria, sino también en formas de entender lo público, las instituciones, todo, ¿no? Yo te diría una cosa, y fíjate, es lo complicado de la coyuntura actual. Los diputados todavía están haciendo paquetes de reformas secundarias, ¿no? Sí. Ya nos han informado por los medios de comunicación que están elevando el nivel, digamos, de castigo, ¿no? Al modificarse en ese las sentido, legislaciones. yo diría que están haciendo del sistema, o están trabajando un sistema que no sea impotente, como la actual Contraloría del Estado, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es impotente, ¿no? Está Yo creo muy que atada al Ejecutivo, si es ¿no? así, si las reglas se están definiendo para que no sea un sistema impotente, nuestra apuesta tiene que ser por ir en contra de la incompetencia, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo fundamental. O sea, que el comité no sea incompetente. Claro. Vamos al corte, retomamos esta idea del doctor Roberto Arias. Escríbenos @canal44tv, @ftousaint, mi cuenta personal. Danos tu opinión sobre qué hacer para combatir la corrupción. ¿Confías o no en el sistema estatal o en el sistema nacional anticorrupción? Regresamos. De la noche con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Perspectiva. Estamos totalmente en vivo platicando con Roberto Arias, platicando también con Raúl Ernesto Quintero. Ellos han sido seleccionados para formar parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Fueron elegidos por los diputados que hasta donde tengo entendido fue unánime, ¿no? ¿Fue unánime la votación por ustedes? Mayoritaria. No, fue ¿Mayoritaria? Sí, fue Mayoritaria. por número de votantes en votación abierta. Sí, pero no fue unánime, ¿verdad? No. De todos los... No, sí hubo. En el asunto de cómo combatir la corrupción, Roberto, yo tuve posibilidad hace algunos días de hacer un sondeo en la calle para un programa de radio y le preguntaba a la gente, desde tu punto de vista, ¿qué hacer o qué debemos de hacer para combatir la corrupción? Y la gente, desde mi punto de vista, tenía una idea muy moralista de la corrupción, que es, tenemos políticos, empresarios, todos los que están involucrados en un asunto de corrupción, que son pues, moralmente reprobables. Y por lo tanto, cuando lleguen los buenos, esto va a cambiar de alguna forma. En términos de expectativas, ¿qué podemos esperar del sistema estatal anticorrupción más allá de esta comisión de selección en específico? Más allá de nuestro papel. Exacto. O sea, más allá de nuestro papel, del sistema. Mira, como te digo, yo estoy remontando mi propio escepticismo. Sí. Es un sistema que sí desafía, la verdad, el intelecto de tratar de entender el engranaje institucional que se está desarrollando. Hay que partir de una premisa básica, que tú bien lo planteas. Generalmente el posicionamiento es moralista. Sí. Y me parece que eso es exactamente lo que tenemos que cuidar. Porque un posicionamiento moralista nos lleva irremediablemente a la definición que planteó el presidente de la República, ¿no? Que es, la corrupción es un asunto cultural. Entonces ya nos fregamos. Ya está en nuestro... Está interiorizado en nuestra cultura, ¿no? Y yo cuando reflexiono sobre el tema con mis alumnos, lo que digo, yo también coincido que es cultural, siempre y cuando entendamos que la cultura es una consecuencia de y no una causa de. Sí, coincido. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú planteas el posicionamiento moralista y que allá están los buenos, aquí estamos los buenos, y que los ciudadanos que estamos fuera de las instituciones, ¿no? Irremediablemente no tiene solución eso. Sí. ¿No? Más que quitar a ellos. Porque normalmente nosotros nos vamos a poner del lado de los buenos. Pues sí. ¿No? Entonces, allá están los malos y nosotros somos los buenos. Entonces, son visiones reduccionistas. Me parece que sí tenemos que apostarle
a construir confianza no desde una posición estrictamente moral, ¿sí? Sino de instituciones. Sí, de instituciones. Entonces, si el problema de la corrupción la definimos como un problema cultural, como una consecuencia, ¿en dónde está la causa? En las prácticas, en las prácticas sociales. Esas prácticas sociales que están ocurriendo y que son motivadas por una serie de fallas en las reglas y en las instituciones. Entonces, lo que hace el sistema al final del día, con mutaciones de algunas instituciones ya creadas, que se fortalecen, con la creación de otras, ¿sí? Pero al final del día es construir un andamiaje lo suficientemente completo para que no haya, y aquí la clave y lo fundamental está en el castigo. O sea, por supuesto, en el combate a la impunidad. Ese es el tema. La corrupción persiste en tanto que el mensaje que le hemos mandado a la sociedad desde las instituciones públicas es que no importa delinquir, porque está la impunidad. Al final no hay castigo, ¿no? ¿Coincides, Raúl? Al final no hay castigo o las instituciones están limitadas para poderlas aplicar. ¿Sí? ¿Qué expectativa, Raúl, del sistema estatal? Es decir, ¿cuándo podremos ver resultados? ¿Qué puede esperar la gente y qué no puede esperar la gente del sistema estatal anticorrupción? Pues el primer resultado es el nombramiento y la designación de los 5 jaliscienses que van a integrar el Comité de Participación Social. Es el primer resultado que se va a hacer. Que esperemos que sea, y estamos apostándole a ello, que sea un nombramiento de los mejores, de los más, como dice, cuáles son los ejes, la ley estatal del sistema anticorrupción, ahí los mencioné, cuáles son los ejes vectores, ¿no? Cuáles son las características de esos cinco elementos. Ese va a ser el primer resultado. A partir de ahí, esperemos que ya la ciudadanía, las personas, todos los que decimos es que la corrupción no se va a erradicar porque forma parte de nuestra cultura, la corrupción no se va a erradicar porque se hereda, porque se aprende desde antes de hablar, que esperemos que desde ahí se empiece a erradicar esto cuando vean que hay una institución que va a empezar a trabajar en pro de la eliminación paulatina, pero con bases y con pasos firmes, sin duda. ¿Hay qué tan importante, Raúl, es la autonomía de las instituciones que les toca juzgar la corrupción? Se ha hablado de la Fiscalía General del Estado, de buscar que sea autónoma. Se ha hablado incluso de la Fiscalía Anticorrupción, de dotar de cierta autonomía a los tribunales de justicia administrativa también para que puedan perseguir casos relacionados con corrupción. ¿Qué tan importante es la autonomía y qué tan importante es el prestigio de quien llega al cargo? O si tendrían que ir las dos, o si en realidad una importa más que la otra. Pues la autonomía es la esencia de las instituciones. Si un actuar está condicionado, si está sesgado, pues no puede ser, no se va a creer en él. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es lo primordial, la autonomía de todos los órganos. ¿Y eso se garantiza en el que el Comité de Participación intervenga en los nombramientos? Vamos a procurar que el Comité de Participación Social esté integrado por estas personas que tengan visión y estos perfiles en nombrar. Porque es que ahí está el debate, ¿qué tanto alcance le dan al comité, no? Sí, bueno, está la discusión. Por lo pronto entiendo que ya va a tener incidencia en el subsistema de la auditoría. Sí. O sea, ya el Congreso... Y en la Fiscalía Anticorrupción también. Esa ya viene. Ya se aprobó. Bueno, pues estaban en esa discusión. No, en Fiscalía del Estado, esa todavía no. Esa es una propuesta que mandó el gobernador que todavía no sé. Entonces digo, pues eso de entrada, mira, así como me parece que este proceso ha marcado a nivel nacional de manera positiva, también hay que decir que Jalisco viene de remontar una marca negativa importante. O sea, el papel que jugó por muchos años el auditor, claro, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. La Auditoría Superior del Estado nació en una lógica de una reforma. Claro, ¿no? Y con autonomía. Y con autonomía. ¿Y qué se convirtió Alonso Godoy? ¿Y en dónde fue? Exacto. Entonces, ¿a dónde paró? El asunto es, ¿cuál es la apuesta que tiene que dar la comisión? Es a que el ciudadano elegido, y si ya va a entrar a participar el Comité de Participación Social a la designación, pues hay que apostarle a que emita un dictamen lo suficientemente de independencia, pues, ¿no? Sí, la postura del gobernador en su iniciativa es que el comité sirva como una especie de filtro.
Que todos los nombres sean de alguna forma filtrados a través del comité y que le presenten al gobernador del estado una terna que al final el gobernador envía al Congreso para hacer el proceso constitucional. A lo que me refiero es que de pronto la autonomía parece la panacea, pero en otras instituciones ha habido autonomía como la auditoría y mira lo que termina. Sí, claro. ¿No? En pequeños, pues en dictadores que nadie les puede hacer nada. Entiendo, tú lo acabas de señalar muy bien. Finalmente son los poderes constituidos, el legislativo y el ejecutivo, los que tienen que decidir. O sea, eso me queda acá en tanto poderes constituidos. Pero simple y sencillamente el asunto de este filtro, este proceso en el cual va a incidir el Comité de Participación Social, ¿no? Le va a permitir, ¿no?, por lo menos presentar, ¿no?, un abanico de opciones. No es de que, a ver, compadre, vente para acá. Sí, no, claro. Ese es un poco el realmente quien manda al gobernador siempre se lo aprueba. ¿No? Mande a su compadre, mande al fiscal carnal o mande a quien sea. Roberto, gracias. Al contrario. Roberto, gracias por haber estado aquí en Perspectivas y ojalá estén participando aquí más con nosotros durante el proceso y nos vayan explicando sus decisiones. Nos vamos, por cierto, la UNIVA emitió un comunicado condenando los señalamientos que hizo en redes sociales Augusto Valencia y dejamos pendiente el tema de la nueva estrategia de seguridad. Vamos a platicar en próximos días con el alcalde Pablo Lemus. Hasta el miércoles a las 9.